Ajá. Dedica el primer cuarto de hora a una pregunta. Si te parece bien, te haría la pregunta. Es solo una pregunta que es muy, muy importante y significativa. Te daré un punto de partida para comenzar. Después de eso, puedes, puedes dar inicio a tu lección. En fin, a la lección de esta noche, que será muy interesante y educativa para todos los presentes. La pregunta es esta. Intento reformularla un poco porque más de una persona se ha detenido en este aspecto. La reformulo de esta manera. El primer encuentro, me pregunta este amigo de Luisa con Jesús, es una visión, realmente una verdadera visión, ¿no? Cuando Jesús dice el alma, alma, ayúdame. Entonces, la invocación de Jesús a Luisa desde el balcón y de ahí luego los desarrollos posteriores. ¿Puedes luego hablarnos de lo que en realidad sucedió en las fases sucesivas? Entonces, a lo largo de la vida, ¿cuáles fueron las modalidades con las que Luisa interactuó con Jesús? ¿Fueron siempre visiones o también se trató de modalidades diferentes? ¿De qué maneras interactuaban Luisa y Jesús? Es decir, ¿se trató siempre de visiones o de locuciones de dictado de los escritos? He aquí, muchas personas han preguntado, nos preguntan esto, de profundizar un poco en este aspecto, de aclarar este aspecto, de qué manera interactuaban Jesús y Luisa, qué tipo de relación mística, entonces visión, locución y cómo se desarrollaron luego los escritos. Cómo todo esto luego se refleja después en los escritos. Hay muchísimas y diversas maneras en las que Jesús se relacionó profundamente con Luisa, mostrando su amor y guía en cada interacción. Luisa habla de 4 modos. En los primeros... En el primer volumen, pero la manera en que, o sea, no hay una sola manera de entenderlo, lo dijimos también la otra vez. Desde el momento de la primera comunión, desde que Luisa hizo su primera comunión, Luisa empieza a escuchar claramente la voz de Jesús que le habla directamente y que la corrige con amor, que la consuela profundamente. Especialmente cuando Luisa tenía estos ataques de miedo, de que se sentía atacada por el diablo y entonces ese es un primer modo. Pero sabemos por los escritos que desde el segundo matrimonio místico, ese que él dedicaremos también aquí un encuentro solo para los matrimonios, los 3 matrimonios místicos, desde el segundo matrimonio místico, ese que Luisa vive en el paraíso con la Santísima Trinidad, se le da un don particular que es el de percibir la presencia de la Santísima Trinidad del Señor, no solo con los sentidos espirituales, como todos nosotros la percibimos, sino también con sus sentidos físicos. Entonces, cuando Luisa escribe, he visto a Jesús, para nosotros parece una visión espiritual. Ella lo veía realmente, lo sentía de verdad, realmente su voz la tocaba y el gusto cuando Jesús le vertía ese líquido amargo que son las amarguras de... Ella percibía el aroma, sentía los perfumes, en fin, pero todas son experiencias místicas que sin embargo ella percibía con sus sentidos. Y luego, esto ya lo había mencionado también el padre Giannuzzi, la gran dificultad para Luisa fue la de plasmar por escrito con un lenguaje humano y comprensible una experiencia divina, una experiencia de, de una experiencia mística profunda y trascendente que era difícil de expresar con palabras terrenales. Entonces Luisa, para hacerse entender, no es cierto que Jesús dictaba los escritos. Jesús nunca le dictó nada a Luisa, sino que Luisa no hace más que plasmar lo que ella había percibido, había comprendido y había interiorizado de estos coloquios con Jesús. Pero como se trata de experiencias místicas, es decir, experiencias de lo divino, la dificultad estaba en expresar estas cosas, estas experiencias, con un lenguaje humano, y por eso ella utiliza mucho las imágenes, utiliza mucho el recurso al paradoja. El uso del paradoja es fundamental porque a través de los paradojas nosotros podemos, también los usaba Jesús, ¿no?
el camello que pasa por el ojo de una aguja. Era una manera de transmitir la idea, ¿no? Y así también Luisa, para explicar estas cosas, utiliza este lenguaje. Y luego hay muchísimos otros modos con los que Luisa, por ejemplo, a un nivel muy espiritual, por ejemplo, en el cuarto volumen se cuenta lo que para muchos alguien lo ha llamado incluso el cuarto matrimonio místico del intercambio de corazones, cuando Jesús toma el corazón de Luisa y lo pone en el suyo y toma el suyo y lo pone en el pecho de Luisa. Entonces hay este intercambio y eso también es una manera en la que Luisa quiere expresar esta profunda unión que luego llevará a lo que es la fusión, el fundirse en la voluntad de Dios, fundirse, convertirse en una sola cosa con Jesús. Y esto Jesús se lo dice a Luisa desde el principio. Si vamos al primer volumen, está precisamente esta expresión de Jesús, yo y tú. Antes que nada le dice, yo quiero hacer de ti mi imagen perfecta, le dice Jesús. Pero luego dice, tú y yo seremos como dos velas encendidas una al lado de la otra, que el calor no hará más que fundir y hacer que se conviertan en una sola vela. Pero lo hermoso de esta imagen es que las dos llamitas permanecen. Es decir, no es que la voluntad de Luisa se anule porque entra en la voluntad de Dios, sino que se une, se funde. Y esto muestra el profundo respeto que Dios tiene por la libertad del hombre. Luisa no es que renuncie a su voluntad, a su libertad, entrega su libertad, entrega su voluntad, lo hace como un acto de amor. Y sabemos que cuando uno realmente da, pierde. No existe un dar sin una pérdida. Y Luisa lo hace precisamente con este amor. Entonces, las visiones son muchísimas. Nosotros en los escritos es muy, hoy nosotros veremos precisamente en la lección de hoy mencionaré una de estas visiones que tuvo Luisa, que encontramos en el tercer volumen de los escritos sobre la iglesia, que son visiones que tienen un poco todos los místicos, y también allí los místicos las cuentan precisamente para hacer comprender el mensaje que a través de esas visiones se transmite, no tanto la visión en sí misma. No, es como cuando se lee el Evangelio, ¿no? El Evangelio, la palabra Evangelio significa mensaje. Por lo tanto, el propósito del Evangelio no es contarnos lo que hizo Jesús, no, es a través de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús dijo, transmitir el mensaje. Y muchas veces en el actuar de Jesús, por ejemplo, nosotros del rito ambrosiano el domingo pasado tuvimos la parábola del buen samaritano en el Evangelio. Es así, pero detrás hay toda una revelación del misterio de Jesús, del misterio del Hijo de Dios que se encarna, que viene a salvar a la humanidad y el buen samaritano es Jesús mismo, que sí, que es la desgraciada es la humanidad herida por el pecado. Y este samaritano se acerca como se acerca a Jesús, vierte aceite y vino que son los símbolos de los sacramentos. Es decir, a través de estas imágenes se envía un mensaje. Lo mismo ocurre en los escritos de los místicos. No debemos detenernos a pensar que, puesto que Luisa ha visto este tronco, por usar otra imagen que aparece en los escritos, este tronco que tiene 3 raíces que van del corazón de Jesús al corazón de Luisa, debamos imaginar que realmente ese tronco era una manera de relatar esa experiencia de que las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que tienen su raíz en el corazón de Dios, han sido implantadas en el corazón de Luisa y que traen todos los frutos. En este sentido debemos leer, de lo contrario, si nos detenemos solo en el aspecto literal, no entendemos nada. Es más, si me permite una broma, diríamos que Luisa debería ir al psiquiatra más que ¿pero por qué? Porque no se lee. Debemos tener también las herramientas para poder leerla mejor. No sé si soy... Eso, clarísimo, clarísimo. Sobre todo este último punto, eso, debemos tener las herramientas para leer. Esto es luego... Ese es también el propósito de estos encuentros. Exacto. Dar las herramientas para... Exacto.
Y bueno, dicho esto, gracias, don Marco, por la respuesta exhaustiva, como siempre, y diría, ya que el encuentro de esta noche es muy interesante, como todos los encuentros de don Marco, te dejo la palabra. Bueno, disfruten escuchando y al final de la conferencia de don Marco, bueno, les daremos algunos puntos para, digamos, técnicas para revisar, para formular preguntas, también para lo que concierne a la organización posterior del curso. Bueno, ahora te toca a ti, don Marco. Bien, como siempre, comenzamos con la oración y lo hacemos con el acto de fusión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, todo lo hacemos juntos. Fundámonos mutuamente en la voluntad, en los deseos y en el amor para poder fundirme en los deseos, en la voluntad y en el amor de todas las criaturas hasta que todas queden renovadas en tu querer. Y luego fundo todas mis pequeñas partículas en las tuyas para poder fundirme en todas las partículas de las criaturas, para darte por todos ese amor y esa gloria, esa satisfacción que todos te niegan. Y te pido que selles este mi acto, oh Jesús, con tu bendición para mí y para todos. Vida mía, Jesús, me fundo todo en tu santísima humanidad y divinidad, parte por parte, porque tu humanidad tiene como centro de vida la divina voluntad, y quien vive en ella vive en este centro difundiendo luz por doquier y a todos. Por eso fundo mi Jesús, mi inteligencia en tu inteligencia, mi memoria en tu memoria, mi voluntad en la divina voluntad. Fundo mi mirada en tu mirada, mi olfato en el tuyo, oh Jesús, mi voz en tu voz, mi dedo en el tuyo. Fundo mis manos y mis obras en tus manos y en tus obras. Mi latido y mi respiración en tu latido y respiración, y la circulación de mi sangre en la circulación de tu sangre. Oh, mi amado Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos, bueno, estamos de regreso en esta importante reunión nuestra. Ahora mismo estoy intentando compartir la pantalla con todos ustedes. Siempre he preparado cuidadosamente diapositivas detalladas para poder presentarles el contenido. Aquí las tienen listas para ser exploradas. Aquí tiene. Este segundo encuentro trata sobre la biografía de Luisa. Nos apartamos por un breve momento de lo que es la cronología detallada de las etapas fundamentales de la vida de Luisa Picarreta para detenernos a observar con mayor profundidad el contexto histórico, el ambiente cultural, el marco religioso y las características sociales de la época específica en la que Luisa vivió su existencia terrenal. Entonces, desde la mitad del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, es decir, desde 1865, finales del 800, hasta 1947, la primera mitad del 900, que es el periodo en el que vive Luisa. ¿Por qué he querido dedicar un encuentro solo a esta temática? Porque la considero muy importante, porque cuando el Señor quiere manifestarse, también en la Sagrada Escritura es así. Tiene en cuenta el contexto en el que vive la persona a la que se dirige. Incluso Jesús presta atención a esto. Alguien ha dicho, pero si Jesús se hubiera encarnado hoy, habría usado en sus parábolas imágenes como la semilla, la espiga, la uva, habría usado otras imágenes, porque Jesús usó en aquel tiempo esas imágenes porque formaban parte del contexto sociológico de esa época, que era precisamente una sociedad de tipo agrícola, de pastoreo. Así que si tenía que hablar de las cosas de Dios para hacerse comprender, para hacerse entender, debía usar ese lenguaje. Y así también ha sido con todos los santos, incluso en las visiones de las revelaciones privadas. Y también para Luisa es importante comprender el contexto en el que vive Luisa para entender mejor lo que ella escribe respecto a lo que le dice Jesús.
Y volvemos siempre a nuestro título, de su biografía a su bibliografía, porque precisamente el contexto en el que se inserta la biografía influye también en su bibliografía, en lo que ella escribe. Y esto también nos da la gran posibilidad de comprender profundamente cómo el contexto actual debe ayudarnos, no a quedarnos estancados allí, sino a extraer de ese contexto particular la novedad esencial del mensaje que Jesús mismo quiso dar a Luisa, su amada sierva. Es decir, estoy plenamente convencido de esto, que cuando nos concentramos excesivamente en el más mínimo detalle, a menudo nos olvidamos del mensaje principal que se nos está transmitiendo. Y sí, existe el riesgo de minimizar este mensaje y reducirlo a una devoción. Muchos piensan que la divina voluntad es una devoción, como la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, la devoción a las llagas de Jesús, la devoción a la Virgen. No, no es una devoción. Aquí entramos en el misterio de Dios que se está revelando, es decir, está revelando algo importante, está revelando lo que es el cumplimiento de todo, lo que fue anunciado en las Sagradas Escrituras y que ahora se está desplegando. Y por eso el contexto sirve para hacernos entender por qué Luisa habla de esa manera, por qué usa esas imágenes, pero nuestra atención no debe quedarse concentrada en eso. Nuestra atención debe partir de ese contexto y extraer ese mensaje que es algo realmente innovador. También aquí hago un ejemplo, precisamente menciono un ejemplo. Por ejemplo, el primer pasaje de los escritos de Luisa, el que está fechado el 28 de febrero de 1899, Luisa habla de la fe y parte de esa expresión que Jesús había dicho sobre la fe. Ella dice, yo había escuchado de Jesús que me dijo, la fe es Dios. Esto es lo que Jesús le dijo a Luisa respecto a la fe. Pero a partir de ahí, Luisa desarrolló con su propio lenguaje, teniendo en cuenta su contexto, desarrolló una explicación de lo que es la fe, que es muy moderna, aunque para nosotros, que somos del siglo XXI, pertenece a algo de 2 siglos antes, a un lenguaje típicamente decimonónico. Pero dentro de ese lenguaje hay una novedad, hay una modernidad, o mejor dicho, una actualidad que nos dice mucho sobre cómo vivimos hoy la fe. Por ejemplo, si se lee esa página del 28 de febrero, se comprende perfectamente que Luisa tiene una imagen mucho más amplia de la fe, no como creer en unas verdades, como tantas veces nosotros reducimos la fe a creer en unas verdades, sino que allí se ve la fe como una relación con Dios, eh, una relación que se construye, una relación de amor, una relación que te enriquece, una relación que incluso te transforma. Ella dice que en la fe y que así como cuando comemos justamente asimilamos lo que comemos, así nosotros alimentándonos de Dios nos volvemos como Dios. Y es algo, repito, muy actual. Hoy en día la fe nos la explican así y ya Luisa lo comprendía y lo expresaba con el lenguaje de aquella época. Por eso, para mí es realmente muy importante esta atención al contexto, no tanto para quedarnos en lo que Luisa escribe, sino más bien para captar el mensaje, lo que Jesús dice que tiene valor para nosotros, porque si Luisa lo escribió para nosotros, lo que Luisa ha escrito nos sirve a nosotros. Empecemos por este primer capítulo, el territorio y la historia. Les he preparado. Hoy habrá poco texto, habrá muchas imágenes, así que uno puede ver también algunas imágenes de Corato y de la Puglia. Cuando Luisa nace en el año 1865, su tierra natal, es decir, la región de Puglia, ya forma parte del recién establecido Reino de Italia. Sabemos que la unificación de Italia fue en 1861, Luisa nace 4 años después y el municipio de Corato hoy es un gran centro agroindustrial en la provincia de Bari. Agroindustrial porque sí tiene industrias, pero todavía vive de la agricultura. Corato es un gran productor de aceite y de pasta. Hay marcas famosas que tienen precisamente su origen
Ahora, no quiero hacer publicidad a la pasta, pero es un gran centro donde se produce la pasta que se distribuye por toda Italia y por todo el mundo. Está situado en las Murge, en la Murgia septentrional, que alcanza precisamente su punto más alto en Torre Disperata, que es esta masía donde Luisa pasó toda su infancia y que se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar y a 27 kilómetros de Corato. Y la ciudad, en tiempos de Luisa, vive sobre todo de la agricultura: olivos, almendros, viñas, hortalizas. No faltan pastos y bosques, la cría de ganado. Y en estas actividades normalmente están ocupados todos los hombres, mientras que las mujeres, además de encargarse de las tareas domésticas, bordan la ropa personal, la de la casa, y emplean los días e incluso las largas noches junto al brasero, en invierno o afuera, en la calle. Aún hoy, si uno va a Corato, las personas mayores están acostumbradas a poner la silla fuera de la casa, en la acera, y quedarse allí hablando, saludando a la gente que pasa. Es típico de cómo pasaban el tiempo. Y el trabajo de las mujeres era preparar el llamado ajuar. De hecho, Luisa, para mantenerse, porque Luisa nunca ha sido, pero nunca fue mantenida, sino que siempre se mantuvo sola con su trabajo. Nunca fue... Era maestra de bordado, maestra de encaje de bolillos, y enseñaba a las chicas a bordar con el encaje de bolillos. Así que nos la imaginamos en su casa recibiendo a estas chicas y mientras se bordaba con el encaje de bolillos, ella hablaba. Ella hablaba de la divina voluntad. Hablaba no de lo que le había dicho Jesús, sino de la divina voluntad. Y muchas personas crecieron escuchando las largas charlas con Luisa. En el primer censo de 1861, precisamente el que se realizó después de la unificación de Italia, Corato tenía 25.000 habitantes. Hoy Corato cuenta exactamente con el doble. Es una ciudad de 50.000 habitantes. Aquí pueden ver algunas imágenes. La primera a la izquierda es precisamente el portón de la casa donde nació Luisa, en la calle. Ahora se llama Vía Castel del Monte, pero en ese tiempo era Vía Murge, porque era la calle que llevaba a Castel del Monte, donde justamente está toda la Murgia. Luego pueden ver la ciudad de Corato vista desde arriba. Es una ciudad circular, que ven, está hecha de cuadrados. De hecho, el origen de la palabra Corato proviene del latín quadratum, porque era una ciudad típica romana hecha de muchos cuadros. Quadratum, coratum, corato. Aunque luego hay otros orígenes del nombre. Alguien dice, de hecho el símbolo de Corato es el corazón, dice, porque es gente de corazón. Corato, cuore, gente de corazón. O bien alguien en dialecto dice, como Corato se asienta sobre un acuífero, porque toda el agua que baja de las Murge hacia el mar se detiene justo en donde está Corato, y Corato flota sobre el agua. En el dialecto local se dice que cuando uno ara la tierra, el agua emerge. Entonces, a esta agua que ha sido arada se le denomina acuarata. Y es por esta razón que el nombre de la ciudad es Corato. Son cosas un poco pintorescas. Luego ven la iglesia matrice, donde fue bautizada Luisa, la iglesia de la Incoronata. Luego, siempre siguiendo y a la izquierda, abajo, la iglesia de San Giuseppe, donde estaba el párroco don Genaro de Genaro, que era el confesor que le dio la obediencia a Luisa para los escritos, para que comenzara a escribir el diario. Luego está la parroquia de Santa María Greca, donde está sepultada Luisa. Y luego la otra iglesia es San Domenico. San Domenico, que es la iglesia donde también tenía sede el grupo de los terciarios dominicos. Y sabemos que Luisa se unió al grupo de los era una terciaria dominica. Se llamaba Sor Mad. Había tomado el nombre de Sor Madalena. Y luego las otras dos fotos son, una es la foto de las Murge, la otra es precisamente la masía de Torre Disperata.
Luisa, de hecho, viene al mundo, nace en uno de los periodos más convulsos y también tumultuosos de la historia del siglo XIX, especialmente del sur de Italia y de Corato. En 1860, durante la expedición de Garibaldi, Corato es una de las primeras ciudades de Apulia en sublevarse contra el reino de los Borbones. Y la proclamación del Reino de Italia, el 17 de marzo de 1861, pone de inmediato en evidencia las fuertes contradicciones que caracterizan precisamente a esta Italia que acaba de formarse y entre ellas, en particular, la famosa cuestión meridional, de la cual el bandolerismo es un aspecto, una característica importante. La manifestación más violenta que encuentra precisamente la razón de su difusión en la rebelión de estos, de las masas de campesinos que no aceptaban este Estado que en cierto modo había ocupado sus tierras. Los campesinos del sur viven una existencia muy pobre, desde el nacimiento hasta la muerte. Es una población que vive de dolores, de sacrificios y de explotación. Esto es importante subrayarlo porque en muchos pasajes de Luisa está este sentido de sentirse un poco víctima, ¿no? De sufrir las cosas. También formaba parte del modo de vivir de esa gente de aquella época. Es una vida de resignación, pero al mismo tiempo también de rebelión contra estos señores, estos ricos que eran poquísimos y tenían en sus manos todo. Los campesinos no tienen ninguna conciencia de la vida política, no tienen de la vida civil. Ciertos comportamientos de ellos no eran porque simplemente se rebelaran, sino porque tampoco conocían las reglas de la vida civil, justamente porque siempre fue una vida vivida, siempre sometida a otros. Y ahora que tenían un poco más de libertad, eran incapaces de gestionarla porque nunca la habían visto. Es cierto que muchas veces los campesinos se rebelaron, pero a veces esa rebelión era reprimida con sangre y entonces se caía de nuevo siempre en esta desilusión por parte y también en la relación con el Estado. En fin, todo el periodo de finales del siglo XIX está caracterizado en Puglia y sobre todo en Corato por una situación económica dramática. ¿Y qué hace la Iglesia? La Iglesia reacciona a esto ofreciendo un poco de alivio. De hecho, la vida religiosa de Corato gira en torno a la única parroquia que existía, que era la de Santa María Maggiore, la iglesia matriz, donde también fue bautizada Luisa. Las iglesias más importantes que aún no son parroquias, que todavía son, que aún no son parroquias, están Santa María Greca, donde se encuentra el santuario de la Madonna Greca, donde apareció en 1656 la señora, está la rectoría de San Giuseppe, la rectoría de San Domenico. Y luego estaba la iglesia de la Incoronata. Las iglesias más importantes, de hecho, son estas y en cambio, en el ámbito sociocultural, a principios del siglo XX, a principios del 1900, en Corato encontramos solo una escuela primaria para 25,000 personas que fue fundada en 1859. Luego hay un hospital que funciona, existe un orfanato, una guardería destinada a acoger a los niños de las familias más pobres y a los huérfanos, la Casa de los Inválidos dedicada a la memoria del rey Vittorio Emanuele, que está justo al lado de la iglesia de Santa María Greca. He aquí todas estas realidades, estas estructuras, en su mayoría están gestionadas por mujeres y hombres de la iglesia. Es decir, son los instrumentos que la iglesia pone en marcha para socorrer y responder a las necesidades de la población. Por lo tanto, por parte de la iglesia hay una actitud de querer ayudar a estas personas a salir de esta situación de degradación en todos los niveles, ya sea económico, social o cultural. Bueno, esta es un poco la situación. Por lo tanto, sabemos que Luisa no vive en un periodo bonito, próspero, sino que vive dentro de esta situación de sufrimiento.
Esto nos ayuda a entender, a comprender por qué Luisa es sensible al sufrimiento. La vida que ella ha llevado la lleva a estar atenta a este aspecto. Y yo pienso que también el Señor utiliza este aspecto de la vida de Luisa para introducirse Él, para hacer comprender sus sufrimientos y dar un significado a esos sufrimientos. Es decir, así como el sufrimiento de Cristo era para la salvación de los hombres, la manera en que Jesús lo vivió era para la salvación de los hombres. Así también los sufrimientos de estas personas, vividos desde la perspectiva de la divina voluntad, pueden servir para la salvación de las almas. Segundo capítulo, una vida entrelazada precisamente con la de la iglesia. Era el aspecto, digamos, social. La iglesia también aquí, en este periodo, no vive un momento tranquilo. El cambio de época precisamente de la unidad de Italia, el idealismo de la filosofía idealista que estaba ganando terreno, el modernismo, que era una herejía de aquel tiempo, especialmente San Pío X será quien intervendrá de manera muy enérgica contra el modernismo. Son precisamente los principales fenómenos que involucran a la Iglesia y contra los cuales era necesario luchar para contrarrestarlos. Además, la Iglesia también debe purificar un poco la piedad y el culto, las devociones, porque habían tomado un rumbo más supersticioso y entonces, especialmente por la ignorancia de los fieles. Entonces, ¿qué piensa la Iglesia? Piensa no suprimir las devociones y las procesiones y todas estas cosas, sino tratar de educarlas. El ejemplo es, por ejemplo, la figura de San Alfonso María de Ligorio, que es un santo fundador de los redentoristas, y en Corato hay desde siempre una comunidad de redentoristas, todavía existe. Intuye la necesidad de promover en el ámbito eclesial las prácticas devocionales, pero llenándolas de contenido para alejarlas de este peligro de la superstición y de dejarlo solo como una devoción simple, pura y sencilla. Y entonces él interviene, llama la atención sobre la misericordia de Dios, la Eucaristía, la Virgen, la predicación. Él es quien inventa las cancioncillas, ¿no? Sabemos que San Alfonso es quien cuando se va deja tú bajas de las estrellas. A través de esto educaba al pueblo a una devoción sana, no a una devoción supersticiosa. Y de este modo, San Alfonso intenta encontrar un equilibrio tanto frente a quienes querían ser conservadores en defensa de la fe, pero que estaba cada vez más expuesta al marxismo, como también alejarla de ese subjetivismo romántico que luego llevó también al jansenismo, que es otro problema que la Iglesia vivía en ese tiempo, que veía precisamente la fe más como un sentimiento. Este último, sobre todo, resulta muy peligroso porque la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen y a la Eucaristía está muy difundida y se presta fácilmente a la superficialidad. En Corato, la obra de San Alfonso es llevada adelante por San Gerardo Mayella, que es el copatrono de la ciudad de Corato. Corato tiene tres patronos: San Cataldo, que es el patrono principal, la Madonna Greca, la copatrona, y San Gerardo Mayella, el otro copatrono, porque San Gerardo fue precisamente quien trajo esta reforma de la devoción a Corato. Él venía a menudo a Corato, venía a predicar a Corato. También hay milagros atribuidos a San Gerardo que ocurrieron precisamente en Corato. Y en la iglesia de San Benedetto está presente el crucifijo ante el cual San Gerardo levitaba cuando rezaba. Así que esta figura, que es verdaderamente muy conocida y respetada en la histórica ciudad de Corato, fue precisamente quien trajo y estableció esta valiosa educación en la fe, un pilar fundamental para la comunidad local. En cambio, desde el punto de vista devocional, hay fenómenos nuevos a los que incluso los papas de la época prestan mucha atención, por ejemplo, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. León III
escribe una encíclica en 1899 y subraya, fíjense, no tanto la devoción al Sagrado Corazón, sino más bien el fundamento teológico y sobre todo el aspecto de reparación de la práctica de los primeros viernes de mes y de las letanías al Sagrado Corazón. Las 40 horas, la procesión del Corpus Christi. Y a estas devociones se suman también los congresos eucarísticos que subrayan también el aspecto sacrificial de la Eucaristía. Y también comienza a perfilarse una imagen de Dios menos severa de lo que parecía. La imagen de Dios para la gente de aquella época era la de un Dios juez, ya no tanto como un Padre misericordioso y compasivo. Al Dios amo del Antiguo Testamento se le ofrecen víctimas de expiación, algo que vuelve en este periodo en muchas personas que se ofrecen como víctimas. Por eso también entendemos por qué a Luisa se le pide el oficio de víctima, porque formaba parte de la manera en que uno se ofrecía a Dios para la salvación de las almas. Las almas víctimas no es solo Luisa, hay muchísimas almas víctimas para reparar los pecados de los hombres. Y precisamente Luisa se inserta en esta circulación de ideas, justamente con la ofrenda de su vida. También surgen muchas congregaciones religiosas masculinas y femeninas, como la de San Aníbal María de Francia, fundador de los rogacionistas y de las hijas del Divino Celo, que en 1910 San Aníbal abrirá un orfanato en Trani y allí comenzará la relación entre San Aníbal y Luisa, pero a esto nos dedicaremos precisamente cuando lleguemos a esas fechas. En el mismo periodo, se da la proclamación del dogma de la Inmaculada en 1854, y esto difunde aún más la devoción a la Virgen. Se incrementa el rezo del Rosario, la celebración del mes de mayo y del de octubre dedicados a la Virgen, En 1876, como recordamos la vez pasada, nace en Corato la Asociación de las Hijas de María, y Luisa es una de las primeras en unirse. Y en esta ocasión probablemente conoce al agustino Padre Cosma lo Iodice, que es ese sacerdote que luego será el primero a quien Luisa confiará todas esas locuciones interiores que ella tenía. Aquí está. A la izquierda ven al padre Cosma Loiodice, que es este agustino que estaba en Andria, pero venía a menudo a Milán. Y luego están los otros sacerdotes que acompañaron a Luisa, don Michele de Benedictis, que fue el primer padre espiritual confesor de Luisa nombrado por el obispo. Luego está don Genaro de Genaro. No encontré la foto, así que puse la iglesia de San Giuseppe porque él era párroco de San Giuseppe. Y luego don Benedetto Calvi, que es el sacerdote que acompañará toda la última parte de la vida de Luisa. Pero en el mismo periodo se empiezan a conocer las figuras espirituales de Teresa Martín, de Santa Teresa del Niño Jesús. Hoy es la fiesta de Santa Teresita, hacia la cual Luisa tuvo una gran devoción, es decir, hacia el Niño Jesús, hacia la devoción al Niño Jesús, que enseña precisamente el abandono confiado a Dios en un estilo nuevo de unión con Él. Según ella, se puede hablar con Dios en cualquier momento del día. Y cuando a principios del siglo XX se publica en Italia el libro La historia de un alma de Santa Teresita, una especie de autobiografía, se comprende que todos, no solo sacerdotes y monjas, pueden vivir una vida mística basada en la conciencia de un amor que ya está presente en el corazón del hombre, hecho a imagen de Dios, pero que debe expresarse precisamente de las formas personales más adecuadas según la vida que se lleve. Y sobre este punto, me gustaría detenerme un momento para reflexionar profundamente, porque considero que Luisa es un ejemplo verdaderamente inspirador de cómo un laico, ya que Luisa no era una religiosa consagrada, sino una laica comprometida,
puede vivir una experiencia de fe madura, sólida y profundamente arraigada en su vida cotidiana. Una experiencia de fe que es fuerte y transformadora. En la historia de la Iglesia ha habido muchas reformas y si miramos las distintas etapas de la historia de la Iglesia, vemos que a cada gran reforma de la Iglesia le ha seguido, se ha creado un fenómeno, ha sido debido a un fenómeno. Déjame darte algunos ejemplos. Los primeros siglos, y así fueron los siglos de las herejías cristológicas, el cuestionamiento de la divinidad de Jesucristo. Jesucristo era solo hombre y no era Dios, y ahí estaba la disputa, y culminó en el credo, y dice que Dios es verdadero hombre, es verdadero Dios. ¿Quiénes fueron los que reformaron esta primera parte de la historia de la Iglesia caracterizada por estas herejías? Fueron los obispos. De hecho, los padres de la Iglesia son todos obispos y papas, personas que con su estudio y sobre todo con su testimonio de santidad han reformado la Iglesia en este sentido. Luego, la Iglesia, que siempre vive en la historia del mundo, obviamente se enfrenta y a veces se ve manchada por la mentalidad del mundo, tal como sucedió también con la Iglesia de aquel tiempo, especialmente después del edicto de Constantino, cuando la Iglesia se convirtió, el cristianismo se convirtió en la religión del imperio, ¿verdad? La Iglesia fue adquiriendo cada vez más poder y, por así decirlo, se adaptó a la mentalidad mundana. ¿Cuál fue ese fenómeno que permitió a la Iglesia reformarse, es decir, volver atrás? La palabra reforma, atención, no significa simplemente reformarse para modernizarse, sino que implica una transformación profunda. Reformarse, como lo dice la propia palabra, es volver a la forma original. Todo tipo de reforma no es mirar hacia adelante, sino mirar hacia adelante, pero regresando al origen, porque es desde el origen que debemos partir, siempre desde Jesucristo, que es el origen de todo. Y también en ese momento de crisis, ¿cuál fue el fenómeno que reformó a la Iglesia? Fueron los movimientos monásticos, San Benito, San Bernardo. Todas las grandes órdenes monásticas reformaron la Iglesia, devolvieron a la Iglesia a la oración. En la Edad Media, cuando también allí la Iglesia se había involucrado cada vez más en los asuntos de la época, la lucha de las investiduras, el papado, el emperador, el sol, la luna, si recuerdan, la lucha de las investiduras. También allí, ¿cuál fue el fenómeno, el movimiento que reformó la Iglesia? Las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Llegamos al 1500, el cisma de los protestantes. ¿Quiénes fueron los grandes impulsores de la reforma? De la Iglesia, los curas, los pastores, los párrocos, y así vemos a los grandes santos sacerdotes, San Ignacio, San Felipe Neri, en fin, todos los santos sacerdotes que han reformado la Iglesia con su ministerio. Llegamos a la actualidad. Hoy estamos en un momento de crisis, estamos en un momento en el que es necesario reformar y con el Concilio Vaticano II, la Iglesia, a quienes se les encomienda esta tarea de reformar cada vez más la Iglesia y de involucrar a los laicos. Y Luisa, creo que es precisamente la representante de una laica madura que ha hecho una experiencia profunda de fe y que desde su tiempo logra darnos consejos e indicarnos los caminos a seguir para que también nosotros podamos aportar nuestro granito de arena para reformar la Iglesia. Es decir, para hacer que la Iglesia y todos nosotros redescubramos nuestro origen, que es Jesús. Todos siempre han señalado a Jesús, los obispos, los monjes, los frailes, los sacerdotes, y ahora quizás es el momento de los laicos, que deben indicarnos a todos que nuestra reforma, nuestro punto de partida es Jesús, así como hizo Luisa, ¿no?, al presentar la vida de la divina voluntad. Sigamos adelante. La Eucaristía
La Eucaristía era muy sentida la devoción hacia Dios presente en el sagrario y, como decíamos antes, se había difundido ampliamente durante el episcopado de San Alfonso María de los Corazones. Muchos sacerdotes de Corato habían enseñado a los fieles una auténtica devoción hacia la Eucaristía, y también los grandes papas que se sucedieron durante ese tiempo. Estos son los papas que acompañaron la vida de Luisa. Luisa nace cuando estaba Pío IX, luego León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI y Pío XII. Y así todos los papas que acompañaron la vida de Luisa de manera más o menos explícita han dicho una palabra sobre el gran misterio de la Eucaristía. Por supuesto, no existían los medios de comunicación que tenemos hoy, así que podemos imaginar que todo el clima religioso italiano y también las enseñanzas de los papas le llegaban a ella a través de la predicación del clero, las misiones populares que se realizaban cuando venían los frailes a predicar las 40 horas, y esas eran ocasiones para transmitir la doctrina, para enseñar la doctrina. Y la Eucaristía, como veremos, se celebra en su habitación. Luisa siempre celebrará la Eucaristía. Primero, con el indulto especial y la autorización de León XIII, se le concederá a Luisa el poder de celebrar la Santa Misa Dominical en su propia casa, un privilegio realmente significativo. Con Pío X, San Pío X, en cambio, se otorgará otro indulto que permitirá a Luisa la misa diaria. Pero también Jesús le pide a Luisa tener una relación especial con la Eucaristía. Desde el primer volumen se nos cuenta que Jesús le pide a Luisa hacer la visita al Santísimo Sacramento, imagínense, 33 veces al día. Y Luisa escribe estas visitas al Santísimo Sacramento, escribe las oraciones. Nosotros solo tenemos 13 y solo se reportaba una. Precisamente en el primer volumen Jesús le dice a Luisa: por las visitas y actos de reparación, debes saber que todo lo que hice durante los 33 años, desde que nací hasta que morí, lo sigo haciendo en el sacramento, lo sigo haciendo en el sacramento del altar. Por eso quiero que me visites 33 veces al día, honrando mis años y uniéndote a mí en el sacramento con mis mismas intenciones, es decir, de reparación y de adoración. Esto lo harás en todo momento. El primer pensamiento de la mañana debe lanzarse inmediatamente hacia el sagrario. De hecho, en el volumen 11, justo al principio, tenemos el buenos días a Jesús. ¿Dónde estoy para amortiguarlo? Y te visito con el último pensamiento de la noche. Y también allí, siempre en el volumen 11, está el adiós a Jesús. Mientras duerme por la noche, antes y después de las comidas, al inicio de cada situación, caminando, trabajando. Y una de estas visitas al Santísimo Sacramento dice así: oh prisionero de amor, tú permaneces cansado y oprimido por los muchos sacrilegios que se cometen en la celebración de los divinos sacrificios, especialmente cuando te ves obligado a descender en tantos corazones sacrílegos. Oh Jesús, tantos actos de reparación intento ofrecerte por tantas misas profanadas, por cada paso, por cada movimiento, palabra u obra que tú mismo realizaste en tu vida mortal. He aquí, este es un claro ejemplo de cómo Luisa es verdaderamente hija de su tiempo, utiliza el peligro. Había una cierta y notable exageración en la devoción que la llevaba a caer en el devocionismo, es decir, en una fe que no era vivida de la manera correcta y auténtica. Sin embargo, Luisa usa estos instrumentos que forman parte integral de su época, pero los emplea para elevarse espiritualmente y llegar a una comprensión mucho más profunda y completa del misterio divino. Otro aspecto típico y muy relevante del contexto religioso de la época de Luisa es el de la reparación de la víctima, un concepto que luego para Luisa será su fiat personal y definitivo. El Papa Benedicto XV, el 9 de marzo de 1918, publica este motu proprio titulado Quartus Iam Annus, con el cual instituye una misa propiciatoria por la paz en el mundo,
precisamente en la fiesta de los santos Pedro y Pablo, afirmando así la centralidad de la Eucaristía, pero atención, como expresión de la obra de víctima de Cristo. Por lo tanto, este aspecto de víctima está presente en este documento del Papa Benedicto. También el Papa Pío XI, el venerable Papa Pío XI, instituye la solemne fiesta de Cristo Rey del universo y presenta a Cristo como la sagrada hostia de propiciación por los pecados de la humanidad. Y el 8 de mayo de 1928, en la encíclica Miserentissimus, el Papa Pío XI dice que debemos añadir nuestras alabanzas y reparaciones a aquellas alabanzas y satisfacciones que Cristo ofrecía a Dios en nombre de los pecadores. Es interesante, o sea, el Papa dice que no solo Jesús, sino nosotros junto con Jesús. Es interesante, es lo que Luisa sigue diciendo siempre, o mejor dicho, lo que Jesús le dice a Luisa: hagamos las cosas juntos. Eres un alma víctima porque tú y yo debemos ofrecernos juntos para reparar. Debemos añadir nuestras alabanzas y reparaciones a aquellas alabanzas y satisfacciones que Cristo ofrecía a Dios en nombre de los pecadores. Al augustísimo sacrificio eucarístico debe unirse, atención, la inmolación de los ministros y de los demás fieles. Debemos estar presentes también nosotros. Debemos ofrecernos con Jesús en el altar de la Eucaristía para que también ellos se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Hechos partícipes de su eterno sacerdocio, ofrecemos dones y sacrificios por los pecados de la multitud de los cristianos, de las ofrendas presentadas por los pecados. Vean, esta dimensión victimista y de reparación está presente también en el magisterio pontificio, que impulsa al pueblo de Dios a unirse al sacrificio de Cristo para esta comunión. He aquí, este es el ambiente en el que Luisa vive su espiritualidad. Como otras personas de su tiempo, Luisa se ofrece como víctima expiatoria y también vivirá una profunda referencia a Jesús, que la llevará a sentirse parte viva del cuerpo místico de Cristo. Además, Jesús le dará a Luisa también un segundo y muy importante oficio, que es la sagrada tarea de identificar su propia voluntad con la divina voluntad de Jesús. La famosa frase debería ser la secretaria de la divina voluntad y confiar a todos este mensaje para que la libertad no tenga obstáculos en la adhesión al proyecto de Dios y se pueda hacer su voluntad así en la tierra como en el cielo. He aquí, este será como ese adverbio que fascinará muchísimo a Santa Aníbal María de Francia, tanto que lo convertirá en un apóstol de la divina voluntad, el primer apóstol de la divina voluntad, haciéndole predicar precisamente el fiat supremo. Y por último, intentemos mirar otras voces místicas del siglo XX italiano. Luisa no es la única persona, hay muchísimas otras. Yo he elegido solo algunas de ellas, las más destacadas y reconocidas, las más famosas, que viven una existencia similar a la de Luisa, que han hecho de su vida una verdadera ofrenda de almas. Todas ellas eran almas, almas víctimas, sacrificadas por una causa mayor. Por ejemplo, Santa Gemma Galgani, a quien don Divo Barsotti llama la mística de la pasión, escribe en ese mismo año, en 1896. En mí comenzó también otro deseo, sentía crecer en mí el anhelo de sufrir y ayudar a Jesús crucificado. Este ayudar a Jesús es algo que también forma parte de la experiencia de Luisa. O también Benedetta Bianchiporro, ella escribe, al verse afectada por una enfermedad muy dolorosa, y también ella ha hecho de esta enfermedad un don, una ofrenda como alma víctima. Ella escribe, un día me encontré abandonada sobre los hombros de Cristo. Al principio tuve miedo de hacerlo, era el temor de la cruz, pero luego recordé las palabras, la cruz es el signo de Dios en el hombre. Entonces todo temor se disipó como la niebla ante el sol y me sentí con él. ¿Ven? Con él
en la celda cerrada, pero en camino hacia un lugar donde la paz es segura y eterna. Y luego está la reconocida Tusa Ebolo, a quien todos conocemos muy bien, donde ella escribe con profunda emoción: Hija mía, esta es la primera caída que experimentarás. Eso es precisamente lo que le dice Jesús con gran sabiduría y amor incondicional. Ofrécela por el mundo entero. Sabemos que Tutsa, especialmente durante la Semana Santa, vivía y también eran visibles en ella las llagas de la pasión. Ofrécela por el mundo entero, lleno de pecados, de horrores, de maldad. El mundo entero está al borde del precipicio y tú estás sufriendo tanto porque tu corazón no tiene paz. Te sientes sola, no estás sola, estoy yo contigo. Ves una vez más, Jesús contigo. Te has rendido, has dicho que me lo debes todo y realmente me lo has dado todo. El Cireneo me acompañó un día al Calvario y tú lo has hecho toda una vida. Y ahora que tú te rindes y dices basta, cientos de miles de personas han venido a ti no para traerte alegría, sino para descargar sobre ti su propia carga. Todos iban donde la Tutsa, así como también iban donde Luisa a contarles sus angustias, sus preocupaciones. Y tú te has hecho cargo de grandes sufrimientos para aliviar sus penas, rezando noche y día y sufriendo. También debías cuidar de tu propio cuerpo, pero has querido ofrecerlo todo por amor a los demás. Ahora es momento de decir basta, no debes ser dura contigo misma, has sufrido toda la vida por los pecadores. Y en último lugar, y en conclusión de todo esto que hemos estado analizando, está la sierva de Dios Teresa Musco, esta mujer de Caserta que vivió una vida muy particular, que fue una estigmatizada, que fue hija espiritual predilecta del Padre Pío, que murió en el año 1976 a la edad de 33 años y de hecho está en curso la importante causa de beatificación, un proceso que busca reconocer su santidad. Pero lo interesante de Teresa Musco, la conexión con Luisa, es precisamente esta visión que Luisa tiene en 1899, estamos en el tercer volumen, y Teresa Musco la tiene en 1952. Si las leemos simplemente parece que tuvieron exactamente la misma visión. Obviamente no se conocían, no es como hoy en día que basta con ir a la computadora. En aquel entonces, Luisa no conocía a Teresa Musco y Teresa Musco no conocía a Luisa Picarreta. Escribe Luisa, es la famosa visión de la columna de la iglesia. Encontrándome en mi estado habitual, me encontré fuera de mí misma dentro de una iglesia donde había un sacerdote que celebraba el divino sacrificio y mientras lo hacía lloraba amargamente diciendo: la columna de mi iglesia no tiene dónde apoyarse. Y en el momento en que decía esto, vi una columna cuya cima tocaba el cielo y debajo de esta columna estaban sacerdotes, obispos, cardenales y todas las demás dignidades que sostenían dicha columna. Pero, para mi sorpresa, miré y vi que de estas personas unos eran muy débiles, otros medio podridos, otros enfermos, otros llenos de lodo. Poquísimos eran los que realmente estaban en condiciones de sostenerla, de modo que esta pobre columna, por los muchos golpes que recibía desde abajo, temblaba sin poder mantenerse firme. Encima de dicha columna estaba el Santo Padre, que con un cetro de oro y con rayos que emanaban de toda su persona, verás, la imagen parece un poco fantástica, pero en realidad quiere decir algo, hacía todo lo posible por sostenerla, por encadenar e iluminar a las personas que estaban debajo, para que algunos no escaparan buscando más comodidad para pudrirse y ensuciarse, y no solo eso, sino también para atar e iluminar a todo el mundo. Y mientras veía esto, aquel sacerdote que celebraba la misa, dudo si era un sacerdote o nuestro Señor, pero por la manera de hablar era Jesús, no lo sé con certeza, me llamó cerca y me dijo: hija mía, ¿ves en qué estado lastimoso se encuentra mi iglesia? Esas mismas personas que deberían sostenerla la abandonan y con sus obras la golpean, la sacuden, llegan incluso a denigrarla.
El único remedio es que haga derramar tanta sangre que forme un baño para poder lavar ese lodo podrido y salar las llanuras profundas para que, saladas, fortalecidas y embellecidas en esa sangre, puedan ser instrumentos aptos para mantenerla estable y firme. Esta es la visión de Luisa. Teresa Busco, encontrándome en una iglesia, me siento transportada fuera de mí misma y me encuentro frente a un sacerdote que estaba celebrando el divino sacrificio, y mientras celebraba repetía estas palabras: por estas palabras mi columna de la iglesia no tiene dónde apoyarse, exactamente las mismas palabras. Mientras repetía las palabras, vi la columna cuya cima tocaba el cielo, pero eran tantos los golpes que recibía que esta columna no lograba mantenerse firme, se tambaleaba de un lado a otro. En la cima de la columna estaba el Santo Padre, que era sostenido por una cadena de oro porque se tambaleaba. El sacerdote añadió: te he llamado para preguntarte, ¿quieres ser tú la víctima para ser un pequeñísimo sostén para esta columna en tiempos tan incorregibles? Al principio, muchos escalofríos recorrieron mi cuerpo, pero luego enseguida leí: hágase tu voluntad, repitiendo el fiat. Ángeles y santos con armas en las manos me rodearon, atormentándome con flagelos y muchos otros instrumentos, y al principio sentí un gran temor, pero luego, cuanto más sufría, más crecía el deseo de sufrir. Saboreaba el sufrimiento como si fuera un dulcísimo lecho. He aquí, ven, esto solo quería haceros entender cómo Luisa inserta también en la experiencia mística y espiritual junto a otras personas que, a su manera particular y en sus vivencias personales, han experimentado y sentido lo mismo. He aquí, mi intención principal, repito una vez más, era la de presentar un poco este contexto general y la situación en la que se desarrolló todo. Disculpad, pero he presionado un botón y he apagado el ordenador. ¿Y ahora me escucháis? Sí, sí. Te escuchamos, don Marco. Entonces proceded también así, porque os vemos y os oímos. Porque por suerte tengo el celular conectado. Presioné el botón equivocado y apagué la computadora, así que todo se perdió. Sí, vamos. Era, En resumen, lo que quería era dejar de compartir la pantalla y por un error accidentalmente apagué completamente la computadora. sucede, pero bueno, ¿quieres concluir? No, era justamente la última. He terminado. Mira, entonces debo decir que esta noche te has superado, en el sentido de que este recorrido histórico ha sido completísimo. Conozco otros a los que he tenido la oportunidad de asistir, pero esta noche realmente ha sido muy exhaustivo con este repaso de la historia de la iglesia, y además nos has proporcionado aspectos absolutamente inéditos. Estoy convencido de que esta noche muchos de nosotros estaremos aún más motivados a profundizar y a visitar los lugares que nos has recordado. Por otro lado, esta noche has mencionado tres figuras muy queridas para mí: San Alfonso de Liguori, que fue obispo de Sant'Agata dei Goti en la provincia de Benevento, es decir, en mi provincia; Teresa Musco, que vivió a pocos kilómetros de donde yo estoy; y también San Gerardo Mayella, porque Mater Domini y Caposele están aquí cerca de Benevento, así que son tres figuras a las que estoy personalmente vinculado. El milagro de los Topi, él lo hizo con fervor. Por otro lado, la devoción a San Gerardo Mayella está muy presente en el sur, en la zona de Potenza, en el área de Staretunitano, en Campania y en Puglia. Es recordado como el patrón de las mujeres embarazadas, San Gerardo Mayella. He aquí, seguramente están conectadas con el periodo que tenemos aquí, que nos ha ilustrado esta noche, y gracias porque nos ayudas a comprender, don Marco, ya que esto es lo más importante. Luisa fue precisamente la laica que vivió en la historia del mundo, es decir, inmersa en su entorno, fruto de su tiempo, y esto no es algo obvio ni siquiera para nosotros que hemos comenzado, digamos, este camino.
Luisa, debemos entender, no es una entidad abstracta como a menudo se ha presentado, no es una persona solitaria, un ser ascético encerrada en una habitación, sacrificio viviente, como has dicho acertadamente, dimensión de víctima, también desde la perspectiva de la comunión eclesial, porque también fue una figura de iglesia, estuvo estrechamente ligada a la iglesia. Y lo veremos, estuvo constantemente acompañada por sacerdotes que la siguieron. Y aquí, de verdad, gracias por tu contribución de esta noche, lo valoraremos mucho y nos veremos el martes 15 contigo. Por eso, el próximo martes, esto era algo que quería precisar, nos alternaremos, es decir, el padre Joseph y don Marco se alternarán. Los encuentros serán cada martes, pero un martes estará don Marco, el martes siguiente el padre Joseph. Así que el padre Joseph estará con nosotros el próximo martes. Don Marco estará con nosotros el martes 15 de octubre. Quería recordar que quien quiera enviar preguntas o solicitudes de profundización, a don Marco puede enviar un correo electrónico a la dirección que luego les indicaremos. Es importante indicar en el correo el sacerdote al que va dirigida la pregunta e intentar formular preguntas pertinentes a la catequesis a la que hemos asistido. El padre Ernuzzi dedicará una catequesis especial para responder a las preguntas recibidas. Don Marco, en cambio, dedicará, como hemos visto esta noche, los 15 minutos de cada catequesis para responder a las preguntas. Está bien, ya están llegando comentarios entusiastas por el encuentro de esta noche. Realmente reitero la profundidad y la riqueza de lo expuesto esta noche. Gracias de nuevo. Entonces, don Marco, nos das una bendición también esta noche al despedirnos y en la preparación para el próximo martes. Por la poderosa intercesión de Santa Teresita, la amada mujer del caminito de la infancia espiritual, por la profunda intercesión de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, que Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los bendiga abundantemente. Amén.